Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias por su puntualidad. No me dejaba entrar mi Zoom. En apariencia ya estaba adentro, pero bueno, ya estamos aquí. Les voy a compartir mi pantalla para comenzar la clase mientras esperamos un minutito en lo que vemos si se conecta alguien más. Listo, pues creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Alguien me quiere ayudar con la oración, por favor? Bueno, vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por esta tarde, gracias porque tú permites que estemos conectadas escuchando tu palabra. Te pedimos por favor que nuestro corazón pongas el hacer como el hacer como el oír, principalmente el hacer, Señor, que realmente estemos conectadas a ti, que esta clase pues no sea solo un monólogo, sino que todas podamos participar y podamos poner de nuestra parte, Señor, con un comentario, con algo, Señor, para que pues entre todas podamos salir edificadas. Te damos gracias, Señor, por nuestras luchas, por nuestro día, por nuestra semana, Señor. Tú estás al pendiente de nosotras y te pedimos, Padre, que sigas en nuestra vida, que tú permitas que nosotras podamos tomar tu mano siempre y tomarnos de tus promesas y ser fieles a ellas. Gracias en el nombre de Jesús. Toma el control de esta clase, Señor, en el nombre de Él. Amén. Bueno, hermanas, pues es un gusto nuevamente estar aquí conectadas. El día de hoy vamos a escuchar una clase, pues en la que oro también para que Dios nos permita, como ya lo dije, salir edificadas y con ese corazón dispuesto a dejar que Dios actúe en nuestra vida. Y pues quiero que se imaginen esto. Un rebaño entero corre, imagínense la escena, no porque sabe a dónde va, o sea, muchas ovejitas van corriendo, no saben a dónde van, sino que solo ven que los demás están corriendo, entonces no hay dirección, no hay discernimiento, solo movimiento de las abejas, de las ovejas, y de pronto, pues una cae y empiezan a caer así, la siguiente y la siguiente, pero lo más impactante pues no es la caída, es que las demás ovejas siguen corriendo, aún viendo un abismo, porque pues realmente se caen a un abismo, ¿no? Entonces, ahora quisiera que lo meditaran bien y que esa ilustración, pues la imaginen con nosotros como seres humanos. Esa ilustración no solo habla de ovejas, habla de nosotras, ¿verdad? Porque hay algo que es muy peligroso en nuestro corazón humano y es esa necesidad de pertenecer. Y esa necesidad de pertenecer, hermanas, pues puede ser más fuerte que el deseo de obedecer. Y es ahí donde muchas vidas, muchos hogares, muchas mujeres, pues terminan cayendo a ese abismo sin darse cuenta. Entonces tengo una pregunta. ¿Por qué seguimos a la multitud? ¿Sabes? Pues puede ser miedo al rechazo, al no quiero ser la rara, la intensa, la diferente, pero el problema es este, que preferimos ser aceptadas por la gente que ser aprobadas por Dios, ¿verdad? El segundo punto por el que puedo estar siguiendo a la multitud, pues es la falta de identidad. Justamente cuando no sabemos quiénes somos en Dios, pues terminamos copiando lo que muchas veces vemos. Entonces, puede ser que te vuelves un reflejo de algo o de alguien y no una convicción propia.
Y la tercera es, bueno, la tercera situación es el cansancio espiritual. ¿Sabes? Discernir cuesta y cuesta mucho, cuesta realmente tu fe, tu madurez, ¿verdad? O sea, vamos a discernir mejor entre más maduras y más espirituales estemos. Y pensar también cuesta, obedecer al Señor también cuesta. Y es más fácil seguir la multitud que decidir, ¿verdad? Que hacer decisiones en nuestra vida. Y aquí tengo el fundamento bíblico basado en tres versículos que el día de hoy vamos a estudiar. El primero es Éxodo 23:2, que dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Y esta es la primera parte del versículo. La segunda dice, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Y sabes, este versículo pues forma parte de un bloque de leyes que se nos dan en la palabra desde Éxodo 23:1 al 9, donde Dios pues está estableciendo cómo debe comportarse su pueblo, principalmente en asuntos legales y sociales. Entonces, en este versículo, si te das cuenta, dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Y no dijo en este versículo que evaluáramos cuántos son, ¿verdad? O si la mayoría está de acuerdo. Dice, no sigas. Entonces, ¿sabes? Pues en el mundo y también a veces en la iglesia, tristemente ocurre, normalizamos el pecado, suavizamos lo incorrecto y le bajamos peso a lo que ofende al Señor, ¿verdad? Y nosotras, si no tenemos cuidado, pues podemos terminar llamando normal a lo que Dios llama mal. Entonces, cuando te quedas en el pecado por encajar, pues el problema no es la multitud, es tu corazón. Porque seamos honestas, hermanas, no siempre en nuestra vida cuando seguimos a otros o para hacer el mal principalmente, pues no siempre es por presión, a veces es por conveniencia propia. Te conviene que algo sea normal, entre comillas, porque así tú no tienes que cambiar. Te conviene que todos lo hagan porque así no te sientes tan mal, pero delante de Dios, ¿sabes? No vamos a poder justificar nuestro problema de multitud ni nuestro problema de corazón. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. El segundo fundamento está en Mateo 7:13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice la palabra, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y sabes, este versículo, pues es un llamado urgente, no solamente una sugerencia del Señor, ¿verdad? Dice, entrad. Entonces, esta palabra de entrar, pues es igual a una decisión, a actúa, cruza, haz. Y la puerta es estrecha, ¿sabes? Porque no caben las excusas. Normalmente estos versículos los usamos para los inconversos, ¿verdad? De yo sí puedo entrar al cielo y pues no todos, ¿verdad? Pero este versículo va más allá también, ¿sabes? La puerta estrecha es porque no caben las excusas, no cabe el vivir a nuestra manera. Entonces, el que seamos o nos digamos cristianas, el hecho de que nos estemos congregando, el hecho de que a lo mejor estemos en la clase, pues no es una garantía de que realmente todas vamos a perseverar y todas vamos a obedecer al Señor. Y no es garantía de que cuando nos llama el Señor, todas estemos viviendo lo que el Señor dice, porque recuerden que la palabra nos insta a que dice, mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, en nuestra manera de vivir, en nuestra vida cristiana, no deberían de caber esas excusas, ni deberíamos vivir a nuestra manera. Entonces, ancha es la puerta y espacioso el camino. Habla de ese camino que es fácil, porque es el camino donde puedes seguir tus deseos y vivir como todos viven, menos el domingo que vas 2 horas, ¿verdad? Y muchos son los que entraron por ella o los que entran por ella, porque es la mayoría que va en la dirección equivocada, ¿sabes? Lo fácil, lo cómodo, lo popular, cuando realmente no está alineado a tu propósito, nunca va a ser el camino correcto.
Y el tercer fundamento es Romanos 12:2, hermanas, que la palabra nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, sabes, en este versículo ya hemos estudiado algunas veces que la palabra conformarse, pues es tomar la forma de algo, es adaptarse a algo sin resistencia, es encajar sin cuestionar, ¿verdad? Y en este versículo también la palabra el siglo, pues quiere decir o está relacionado con el sistema de pensamiento del mundo, los valores, las prioridades, la forma de pensar que se considera, entre comillas, normal. Y Pablo nos está diciendo en este versículo, no te dejes moldear por lo que todos ven como normal, sino transformaos. Entonces, no es maquillaje, es realmente un cambio interno que debe ser real. Y la palabra en original, pues significa metamorfosis, ¿verdad? Y se refiere precisamente a un cambio profundo. Entonces, no es, hermanas, solamente portarse mejor, es realmente convertirse en alguien distinta, pero desde adentro, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice el Señor. Entonces, ¿sabes? Empieza el cambio empieza en cómo piensas, ¿sí? Porque si piensas igual que el mundo, pues seguramente vas a vivir igual que el mundo. Y si filtras todo con la lógica del mundo, pues vas a decidir igual que lo hace el mundo. Entonces, pues Dios va a comenzar en ti su propósito si Él comienza cambiando tu mente y a partir de ahí, pues cambian tus acciones, ¿verdad? Si tú tienes un cambio de mente, es evidente que vas a sembrar que vas a cosechar lo que estás sembrando y vas a cosechar, pues, una mente diferente, vas a cosechar acciones distintas. Entonces, dice en este versículo, la última parte dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, cuando tu mente cambia, hermana, pues empiezas a discernir mejor. Dejas de confundir lo correcto con lo que la gente normaliza. Puedes identificar lo que agrada a Dios. Y, ¿sabes? Pues si no dejas que Dios transforme tu mente automáticamente, pues te estás conformando a este siglo. Escucha bien. Si no dejas que Dios transforme tu mente automáticamente, te estás conformando a este siglo. ¿Sí? En una frase es esto, es muy clara esta frase. O tu mente cambia o el mundo te moldea. Aquí no hay punto neutro, hermanas. No hay clarito y oscuro. Recuerden que la palabra nos dice que el Señor vomita todo lo tibio, ¿verdad? No, nos vomita de su boca cuando somos tibias. Entonces, no podemos ser tibias. Entonces es o tu mente cambia o el mundo te moldea. Aquí no hay de dos. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos que son muy claros de algunos que siguieron a la multitud. Por ejemplo, el pueblo con el becerro de oro, que está en Éxodo 32, ¿verdad? Este capítulo nos habla justamente de cómo hicieron el becerro de oro. Y pues el pueblo de Dios sabía quién era Dios, pero siguieron la presión. Y entonces su resultado, pues fue que se destruyeron espiritualmente, ¿verdad? Está el segundo ejemplo de Pilato en Mateo 27-24, ¿sabes? Pilato sabía que Jesús era inocente y que lo correcto era liberarlo, pero Pilato se dio ante la multitud, se dio a la presión, ¿verdad? La presión fue más fuerte que su propia convicción. Entonces, ¿sabes? No basta con saber lo correcto si no tenemos la firmeza para sostenerlo. Y aquí vemos un contraste, hermanas, con Daniel. Daniel estaba rodeado de presión cultural, ¿verdad? Comer lo que le ofrecían, pues era normal, entre comillas. Adaptarse era lo que todos esperaban, que él iba a terminar comiendo de lo que le ofrecían. Pero él ya había tomado una decisión en su corazón, una decisión interna. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, eso dice el versículo Daniel 1:8, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Nadie lo obligó a caer,
pero tampoco nadie lo obligó a mantenerse firme. Eso realmente fue una decisión. Y así como Daniel, pues nosotros tenemos que decidir todos los días mantenernos firmes, no contaminarnos, no amoldarnos, ¿verdad? Y aquí es donde, pues a lo mejor se puede volver un poco incómodo, pero es necesario ya que Dios pues nos ha dado diferentes roles. El primer rol que quiero tocar y es la aplicación que quiero darle, pues es como mujer. Como mujer, pues tenemos una identidad personal, ¿verdad? Y la multitud dice, tu valor está en tu apariencia, sé sensual para ser aceptada, busca validación, pero, ¿sabes? Dios dice en Proverbios 31:30 que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Dice, la mujer que tema a Jehová, esta será alabada. Y aquí mucho cuidado también porque dice, la mujer que teme. No habla de la mujer que va cada 8 días a la iglesia, no habla de la mujer que en apariencia está ahí los domingos, que va, que alaba, ¿verdad? Habla de temer. Y si tememos, pues obviamente vamos a estar ahí cada 8 días, ¿verdad? Porque es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Pero recuerden que el Señor conoce nuestro corazón y no precisamente porque vayamos cada 8 días quiere decir que estemos creciendo espiritualmente y que vivamos de una manera en que le agrada al Señor. El hecho, ya hemos visto, pues, pretextos, ¿verdad? Situaciones que nos hacen o llegar tarde o no ir o muchas cosas que se nos pueden atravesar y el Señor conoce el corazón. Pero cuando esto ya se hace una rutina, cuando se hace parte de nuestra vida, que no busquemos esa relación con con nuestro Dios, que no tememos realmente a Jehová, pues debemos tener cuidado, porque, sabes, en cualquier momento el Señor nos puede llamar a cuentas y no sabemos cómo nos va a encontrar, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, pues el versículo habla de la hermosura, pero de la hermosura interna, ¿verdad? Entonces podemos buscar la hermosura física, la apariencia, y podemos vernos igual que todas, pero estar cayendo justamente igual que todas en el mundo. El segundo rol es como esposa. La multitud dice, si él falla, tú también. Si él te falta el respeto, tú también. No te sometas, defiéndete siempre. Pero, ¿sabes? O sea, Dios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y eso lo dice en Efesios 5:22. Entonces, ¿sabes? Muchas relaciones se destruyen por escuchar consejos equivocados, porque a veces buscamos también esos consejos en la gente que es del mundo y no en el Señor. Entonces, también debemos de tener cuidado con este rol, hermanas, porque en el mundo, pues también realmente nos enseñan ahorita muchas cosas que van en contra de lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Y entonces nosotras necesitamos decidir en nuestro corazón qué vamos a hacer, tomar decisiones. ¿Queremos realmente edificar nuestra casa o queremos destruirla con nuestras manos? Porque eso dice la palabra, que la mujer sabia edifica, pero la necia con sus manos la destruye. Y sabes, puedes tener a lo mejor un esposo inconverso, pero ¿quién es el ejemplo del esposo y del hijo? ¿Verdad? O sea, aquí me estoy metiendo ya en el plano también de los hijos que vamos a ver más adelante. Entonces, también tenemos otro rol, este ya lo pasé, que es justamente el de como madre, ¿verdad? La multitud dice, déjalo ser, no los limites, no seas estricta, la disciplina pues es traumática, ¿verdad? Y con hijos grandes, pues también recibimos ataques, ya están grandes, déjalos decidir, no los presiones con lo espiritual, es su vida. Y aquí ya no estás formando realmente solo hábitos, estamos formando decisiones. Entonces, sí, en gran parte, pues no nos corresponde ya vivir la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Pero en realidad, aunque esto suena razonable, amoroso, pues no siempre es verdad, porque hay algo que tenemos que entender.
Creer no elimina la necesidad de dirección, realmente la cambia. Y el Señor dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, ¿sabes? Si tú tuviste esa bendición y esa oportunidad de instruir a tu hijo desde pequeño en el camino del Señor, wow, ya has ganado un buen tramo. Si tú conociste al Señor ya con tus hijos grandes y no pudiste, bueno, también lo puedes hacer con tu ejemplo. Aquí ya no se trata de decir, ¿sabes? Tienes que ir a la iglesia y vámonos. Ya no se trata de eso, ¿sabes? Nuestro ejemplo es el que arrastra. Si tú eres una mujer que teme al Señor, vas a llevar a tu hijo al Señor. Y criar como todas o como todos lo hacen en el mundo pues seguramente va a producir hijos como todos, ¿sabes? ¿Puedes producir hijos buenos? Sí, tal vez no, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero no necesariamente vas a producir hijos de Dios. Y esa es nuestra meta también, hermanas, como madres, que nuestros hijos sean hijos de Dios. No solamente hacer un buen hijo y mi hijo no hace esto y mi hijo no hace el otro. No, o sea, debe ser un hijo del Señor también. Entonces, tu ejemplo lo va a arrastrar y no necesitamos del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? También tenemos otro rol que es como mujer cristiana y pues este es realmente creo que el más delicado porque de aquí creo que se... dependemos de todos los demás roles, ¿verdad? O sea, si somos unas buenas mujeres cristianas, pues entonces aquí no hablamos del mundo, ¿verdad? Hablamos en este rol no hablamos del mundo, hablamos de la iglesia. Hablamos de nuestra relación con el Señor. Hablamos de no ir a la iglesia, sino ser iglesia. Y aún aquí, pues sabes, en la iglesia también es realmente triste que aún en la iglesia muchas veces exista lo normal, entre comillas, porque hay una forma de vivir la fe que se volvió común, pero no necesariamente correcta. Y es esa de venir a la iglesia, pero no rendirse, de servir, y ya lo hemos visto en otras clases, pero sin amor genuino a Dios, solamente a la mejor al ministerio, ¿verdad? O sea, soy fiel a mi ministerio, pero no necesariamente estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo a un ministerio y vengo a escuchar, pero no aplico. Entonces, ¿sabes? Dios no mide tu vida espiritual por tu asistencia, la mide por tu fruto, por tu transformación. Por eso siempre les repito este versículo cuando oramos, el de Santiago 1:22, que dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el engaño no es dejar de venir, ¿sabes? O sea, si no vienes, bueno, pues pero el engaño muchas veces también es pensar que por venir ya estás bien. Pero obviamente si vienes y no estás bien, mucho menos vas a estar bien si no vienes. Entonces, la palabra es bien clara. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y podemos decir, no, yo amo al Señor, yo de verdad oro y yo leo pero ¿hay fruto en tu vida? O sea, ¿realmente estás dando fruto? Y sabes, lo impactante de Mateo 15:8 es que este versículo de este pueblo de labios me honra, no se lo dijo al mundo, ¿sabes? No se lo dije, no, no está escrito para gente del mundo, está escrito para nosotras, para los cristianos, para la gente que era religiosa, ajá, la gente que decía yo conozco al Señor, yo amo al Señor, pero en realidad no seguían sus preceptos. Entonces, no nada más lo que hacemos en la iglesia pues refleja una vida a Dios, ¿verdad? O sea, no todo lo que hacemos refleja una vida rendida a Dios. Y Dios conoce tu corazón y sabe cómo vives las 24 horas. Entonces, aguas con esto. Y bueno, pues lo normal, hermanas, pues no siempre va a ser sano, ¿verdad? Hay cosas
que vemos tanto, que dejan de incomodarnos y cuando ya no nos incomodan, pues sabes, empezamos a permitirlas en nuestra vida. Y cuando las permitimos en nuestra vida, vamos a terminar practicándolas. Entonces, la mayoría de las personas repiten patrones, copian actitudes, adoptan mentalidades y si te das cuenta, incluso muchas veces nos dicen, tú eres el resultado o tú eres lo que las 5 personas de tu entorno, ¿verdad? Si tienes personas exitosas, vas a ser exitosas porque tu entorno es exitoso. Si tienes personas mediocres, vas a ser mediocre porque, y si tienes personas chismosas, vas a ser chismosas. ¿Por qué? Porque justamente terminamos practicando, repitiendo patrones, copiando actitudes, adoptando la mentalidad, ¿verdad? Y lo aceptado, pues no siempre es aprobado por el Señor. Puede que afuera haya muchas cosas que la sociedad acepte, pero eso no quiere decir que sea aprobado por el Señor. Entonces, hay una gran diferencia, hermanas, entre lo que la gente tolera y lo que Dios respalda de nuestras vidas. Dice la palabra en Isaías 5:20, hay de los que a lo bueno lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces este versículo pues es clarísimo, ¿verdad? Y pues hoy el llamado, para terminar la clase, hermanas, pues no se trata, ¿sabes?, de lo que sientes, se trata de lo que decides cuando sales de la clase, porque igual que entraste, eh, puede ser una claridad, pues que te incomodó, ¿verdad? A lo mejor Dios ya te mostró hoy cosas que no habías visto, a lo mejor ya te habló sobre el engaño de lo normal y ahora, pues la responsabilidad de lo que hacemos con la clase es, o con la palabra, ¿verdad? No, no lo que dice Betsa, sino lo que dice el Señor, pues ahora es responsabilidad tuya y mía. Porque hay caminos, hermanas, que no nos parecen peligrosos. ¿Y sabes por qué? Porque están llenos de gente o porque hay lámparas, ¿verdad? Pero Dios no mide lo normal por la mayoría, por lo que haya, porque está lleno. Lo ha medido por nuestra obediencia. Entonces, si hoy te diste cuenta que en algo te estás adaptando, que bajaste el estándar de tu vida cristiana, que dejaste de cuestionar lo que hace el mundo y que empezaste a seguir eso, pues no lo ignores, mejor ríndete, ¿verdad? Porque no necesitas hacer cambios masivos hoy, decir, no, ya, o sea, me voy a meter a mi burbuja cristiana. No, pero sí necesitas tomar decisiones claras, ¿verdad? Que a partir de hoy no todo lo que veas lo imites, no todo lo que escuches lo creas, que no todo lo que todos hacen lo hagas y lo sigas, ¿sabes? Porque al final, pues se trata de ir en contra de la corriente del mundo. ¿Verdad? Nuestra vida cristiana es eso, ir en contra de la corriente del mundo. Se trata, hermanas, de permanecer y perseverar. Y si para permanecer en Dios tienes que ir en contra, pues entonces ve en contra. Y ese es un costo también, la diferencia de dónde vas a pasar la eternidad, ¿sabes? Porque la palabra dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13, ¿verdad? No dice el que se bautiza, ya es salvo. O sea, dice el que persevere hasta el fin, será salvo. Sí, cuando te bautizas, pues tu nombre está inscrito en el libro de la vida y ahí la salvación es por gracia. Pero después del bautismo, después de salir del agua, obviamente nuestras acciones tienen consecuencias o tienen, sí, consecuencias en la vida terrenal y en la vida eterna. Entonces, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. La pregunta es, ¿vamos a perseverar? ¿Vamos a decidir? ¿Vamos a ir en contra del mundo? ¿Vamos a dejar de normalizar lo que todo el mundo normaliza? Y pues hasta aquí la clase, hermanas. Que Dios las bendiga. Es momento de abrir su micrófono si quieren compartir algo. Hola, buenas tardes. Hola Ari, buenas tardes. Adelante. Gracias por este tema. Qué importante es no dejarnos influir por este mundo y pues si es necesario ir en contra de esta corriente, pues vayamos en contra.
Gracias, me encantó el tema. Gracias, Ari. Vayamos en contra de la corriente, exactamente. ¿Alguien más?